Hola futuros inversores, bienvenidos a la parte 2 de la charla con Andrea. Ahora vamos a seguir con algunas preguntas que tengo aquí. Andrea, ¿qué youtubers nos recomiendas dentro y fuera del tema de la inversión en dividendos? Cuando dices dentro y fuera, ¿te refieres a de inversión? Personas que invierten, exacto, que invierten en dividendos y que no invierten en dividendos. Ya, es que antes, muy al principio, en la primera charla, te comentaba que yo últimamente había dejado de hablar un poco de inversión y demás, y es que la cosa es que a mí no me gusta mucho el tema de... ¿Ah, no? Uy, pues, Quiero vaya. decir, o sea, no me lo paso bien leyendo un informe o escuchando a gente hacer un análisis de 2 horas de Pepsi, por ejemplo. O sea, Vale. yo que creo que también es importante dar este mensaje, ¿no? Como diciendo que para invertir no tiene que gustarte la contabilidad o mirar empresas, o sea, que es algo que tienes que hacer. Igual que haces ejercicio, igual que comes bien, pues tienes que invertir, tienes que saber gestionar bien tu dinero. Y a esto lo explico porque el contenido de inversión no es algo que yo normalmente vea en YouTube. O sea, sí que veo, yo qué sé, entrevistas a gente que me gusta, ¿no? Pues por ejemplo, Gregorio, a veces sí que veo sus entrevistas. Carlos, Invertir por Dividendos, hace entrevistas chulas. El Loco del Dividendo también lleva a gestores profesionales de fondos a su canal y hace entrevistas muy guays. O sea, sí, hay gente, un chico que se llama Ingeniero en Finanzas, que también estuve en su canal hace poco, también hace vídeos guays. Hay el profesor del dividendo. Además es que el profesor del dividendo lo hace muy ameno, que para alguien que a veces algunas cosas se me hacen bola, pues el profesor de dividendo lo hace bastante ameno, la verdad. Y sí, más o menos te recomendaría eso. Y luego, fuera de lo que es inversión por dividendos específicamente, me gustan los locos de Wall Street porque, o sea, creo además que tienen invitados muy potentes. Hicieron un curso con Rayo, por ejemplo. O sea, se nota que tienen, digamos, buenos contactos. Y sí, más o menos eso. Pues para no mirar vídeos para nada, me has dado una lista. Bueno, sí, sí. Y bueno, ahora hablemos un poquito de las jornadas de independencia financiera, ¿no? Del año pasado. ¿Recomiendas el evento? ¿Crees que se conoce a gente interesante? Sí, hombre, ¿qué voy a decir? Claro, sí, sí. A ver, es un evento que, más allá del contenido de las charlas, el tema del networking, ¿no? De hablar con gente que está en este mismo camino. Es verdad que para los que ya tenemos un círculo de gente con el que podemos hablar de esto, aunque sea online, pues digamos que lo damos más por hecho, ¿no? Pero hay gente que quizá está empezando, que todavía no tiene a gente conocida online, que claro, no tiene a nadie con quien hablar de inversión. Entonces va ahí y escucha a gente, yo qué sé, la charla de Maxi de los gnomos del año pasado fue apoteósica. O Buenísima. Sí, sea, sí. si esa charla la escucho en 2017, a mí me pone un cohete en el culo de motivación. A O mí sea, también me lo puso. sí, 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 es que vamos. Y yo creo que es muy bueno para eso, porque en concreto, siempre se dice que la inversión por dividendos es lenta, como si fuera algo específico de la inversión por dividendos. Y yo no creo que si meto mañana dinero al SP500, pasado mañana vaya a ser IF. O sea, porque siempre lo de los dividendos es algo que se dice, es que es muy lenta. Y yo siempre pienso, como todo, lo que no es una magufada, es lento. Lo que no Claro. es una magufada, o lo que es súper imprevisible, volátil, como el Bitcoin, por ejemplo. Pero bueno, a lo que voy, ¿no? Que siendo la inversión relativamente segura, tan lenta y tan frustrante a veces, que estás mirando al Excel y dices, es que quiero que ya estos números sean como quiero que sean, ¿no? Pues ir a estos eventos te pone en contacto con gente que ya llegaron a donde tú quieres llegar. Porque cuando escuchas a Josan o cuando escuchas a Juanjo, creo que se llama, este hombre que es profesor de secundaria, que ya es también Sí, IF, claro, el cuando profesor. sí, que es Sí, profe de instituto. Pues cuando sí, escuchas a... Pero es IF, vamos, podría dejarlo si quisiera de trabajar. Pues cuando escuchas a claro. esta gente dices, es que se puede. Entonces Sí. es un chute de motivación increíble.
Totalmente, me pasa igual. La primera vez que fui a las jornadas fue en las cuartas jornadas de independencia financiera. Fui con mi padre y vamos, fue una sorpresa muy, muy buena para mí, ya que lo que yo y mi padre sabíamos, con esas 500 personas compartíamos esos mismos intereses y creo que las jornadas son muy importantes, potentes, por esa misma razón, porque une a la comunidad que se siente sola, ¿no? Como que nadie habla de inversiones. Y eso es lo que más me gustó y por eso en las quintas jornadas como que ya conocía a más gente, hasta pude dar una charla que me hizo mucha ilusión. Así que yo solo puedo hablar de cosas positivas Y es de que las también es jornadas. eso, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo si vas solo, o sea, yo soy bastante introvertida, entonces ni de coña hubiera ido sola, pero Mm, si tienes la extroversión para ir solo, el primer año pues igual te da más corte porque no conoces a nadie, pero es que el segundo año, ya seguramente el primer año ya contactes con gente por redes sociales con la que vas a mantener el contacto y que vuelvas a ver en el segundo año, entonces así es mm. como te vas creando una red. Sara, ¿tú tienes hermanos o eres hija única? Soy hija única. A ver, porque me preguntaba alguna vez, ¿no? Cuando te veía allí, digo, o sea, ¿Manuel tendrá más hijos o será ella la única que... Vale, vale. Soy la única inversión de mi padre. Sí. Bueno, seguimos con... ¿Por qué crees que hay tan poca gente que suele invertir su dinero? ¿Es un tema de falta de educación financiera? Yo creo que es un poco una mezcla de que lo ves muy arriesgado y de que no lo tienes presente, que no es algo en lo que piensas, tú estás trabajando, sales de trabajar, llegas a casa, si tienes hijos preparas la cena, los baños, cuando te das cuenta ya estás en la cama y lo que te apetece es leerte una novela o verte una serie, entonces yo creo que mucha gente está en esto que se llama la carrera de la rata y no se paran a pensar y eso, claro, es a pensar en esto, quiero decir. Y esto es una pena, porque lo que se están perdiendo es increíble. Ya, yo en mi caso lo que puedo decir, que es lo que estoy viviendo en mi día a día, es que en el colegio no paran de machacarnos y machacarnos que estudiéis mucho porque después vais a ir a una buena universidad, de la buena universidad pasaréis a un buen trabajo, del buen trabajo ganaréis mucho dinero, que le pagaréis los estudios a vuestros hijos y ya una rueda, vamos, interminable y ya os compraréis una casa, seréis felices con vuestros 3 hijos y ahí se acaba todo, ¿no? Ya. Y las Que al inversiones, final, pues, ni te da la idea de ¿y qué hago con el dinero que no me gasto, no? Porque al final lo meto en un colchón y ya está. Pues no, se bueno, pierde. habrá gente que te diga que no hay dinero, que no te gastas, que te lo gastas todo. A Ya, ver, personas dirán, pero si no me queda dinero al final del claro, lo mes. que entra y lo que sale. Y luego, además, que para mí ese mensaje también es un poco peligroso en el sentido de que puedes generar unas expectativas. Luego, claro, tienes a gente que estudia una carrera, no sé, filología hispánica y, oye, yo saqué muy buenas notas en la carrera, ¿por qué no tengo un trabajo muy bien remunerado, ¿no? Entonces, para mí también ese mensaje es peligroso. O sea, la universidad no te garantiza un buen trabajo o un trabajo muy buen remunerado, quiero decir. Claro, sí. Yo soy igual. Ahora, bueno, a mí lo que me interesa bastante es cómo los más mayores, ¿no? Tienen una relación con las inversiones. Es decir, yo creo que los jóvenes cada vez nos damos más cuenta de la falta de educación financiera y como personalmente mis abuelas o abuelos no conocen mucho ese tema, ¿no? ¿Qué piensa tu familia de las inversiones en bolsa? ¿Las conocen? Sí, sí, saben que invertimos, sí. Pero bueno, es un ¿Ellos poco... invierten? No, que va. No, es un poco. Mi madre es como que dice: Yo confío en ti. O sea, si tú crees que eso es seguro, pues es seguro y ya está. Y mi padre sí que a veces mostró un poco más de curiosidad, de decir, alguna vez me llegó a decir, oye, si yo te doy un dinero, pero no, yo nunca invertiría dinero que no es mío porque me daría miedo, vamos, no. Pero bueno, luego al final, o sea, ellos es como que tienen un poco la mentalidad de, pues nosotros ya tenemos la vida hecha, ya tenemos unos ingresos seguros, ellos tienen sus ahorros en el banco, no invertidos, Claro. y como que bueno, pues que no se van a poner a estas alturas, ¿no? A invertir. Entiendo.
¿Crees que hay que invertir para combatir la inflación o como camino a retirarse y dejar de trabajar algún día? Pues bueno, esto, o sea, desde luego para combatir la inflación seguro, o sea, y aunque inviertas para Serie F, también estás invirtiendo para combatir la inflación. Y esto es algo que es que, claro, como se dice tanto, la gente piensa, ah, ya, me está diciendo que mi dinero pierde valor, ya, pero es que no nos damos cuenta de hasta cuánto. O sea, no tenemos más que pensar, hay veces que la gente pone en Twitter, mira, jaja, he encontrado un ticket del McDonald's del año 2003 y ves que a lo mejor la hamburguesa era la mitad de precio, no lo sé. O sea, cosas así. O cuando tu abuela te dice, yo iba al cine por 5 pesetas. Ahí te das Sí, cuenta del dinero, o sea, de la pérdida de valor del dinero. totalmente. Claro, como tú dices, va, pues cuando mi abuela era pequeña, fíjate el tiempo que pasó, pero es que en tu etapa vital, en las décadas que tú vas a vivir, también va a perder valor, ¿no? Y, Sí. y de cara al tema de la IF, bueno, o sea, yo es un objetivo que tengo, lo tengo clarísimo, que yo en algún momento quiero poder dejar de trabajar por cuenta ajena, pero no diría, como sé que hay gente que dice que cualquiera puede retirarse anticipadamente. O sea, yo creo que hay gente que sinceramente no va a poder porque no va a tener tiempo material para ello. Si tú empiezas a invertir a determinada edad y tienes hijos en edad escolar con los gastos que tienen y tienes una hipoteca, pues no te da la vida para retirarte antes. Lo que no quiere decir que invertir sea una buena idea, porque es muy diferente llegar a los 65, 67 solo con tu pensión pública a llegar con tu pensión pública más 1.200 euros al mes en dividendos. O sea, la historia es completamente distinta. Sí. Entonces, yo invertir se lo recomiendo a todo ser humano viviente. Otra cosa es que para ti retirarte antes de la edad oficial de jubilación sea una opción o no, pero la recomendación seguro. Claro, entonces serían más o menos las dos opciones, ¿no? Como para retirarte con dinero y también para, para Claro, crearte, bueno, para combatir la inflación en este caso. sí. Ahora pasamos a la parte de preguntas del público, ¿vale? Muchos inversores nuevos se sienten abrumados por la cantidad de información disponible. ¿Qué herramientas, webs usas o recomiendas? Sí, entiendo esto de que hay demasiada información y es paradójico, ¿no? Porque cuando escuchas a gente que invertía en los 80, en los 90, te dicen lo contrario, que no había nada de información, que tal. Pero bueno, yo creo que es mejor tener el problema que tenemos hoy que la falta de información que tenían ellos. Yo diría la gente que he mencionado en la primera charla, o sea, gente como... Y me dejé... Sabía que si te mencionaba gente me iba a dejar. En la primera charla te nombré a Gregorio, al profesor de dividendo, al Loco, al Juanmi de Ingenio de Finanzas, y me dejé, por ejemplo, al Varón del Dividendo, que ahora está un poco más parado porque tiene una tienda y demás, está más ocupado, pero bueno, tiene análisis muy buenos, y también a Dividend Street, a Fer y Felipe del foro el blog de Dividend Street, y más gente, ¿no? Y claro, yo entiendo que quien no los conozca dirá, bueno, pues me estás hablando de gente, pero yo es que los conozco. Entonces me dan confianza porque les conozco en persona y demás. Pero lo que recomiendo es verdad que hay mucha información, pues encontrar a gente y a fuentes que a ti te den confianza y digamos, focalizarte ahí. ¿Y cómo visualizas tu futuro cuando alcances la libertad financiera completa? ¿Qué cambios significativos esperas en tu día a día? Sí, bueno, digamos que una de las cosas que tengo más interrogantes es dónde vamos a vivir, porque probablemente en Irlanda no, porque es un sitio con un coste de vida demasiado alto para La ser... serie F. Sí, y claro, es que por otro lado, nos convendría mucho, yo creo, vender la vivienda que tenemos y comprar en otro sitio una vivienda más barata y poder tener, digamos, ahí un colchón. Entonces, la cosa es primero dónde vamos a vivir. Además, que no me gusta el hecho de que sea una isla, porque tenemos que coger un avión para todo. Y cuando sea IF, quiero viajar más y no quiero poder moverme más en coche. Y en cuanto a actividad, a vivir no lo sé, ya veremos. En cuanto a actividad, yo siempre quise tener una protectora de gatos.
Entonces, o montarla yo o colaborar con alguna, pero dedicarme, digamos, a full a eso. Qué guay. Pues dentro de nada, ¿no? Sí, a ver. Ya te veremos ahí. ¿Y piensas que podrías volver a España o ya has tachado a España por completo? Claro, a mí gustar me gustaría. Y lo noto, por ejemplo, esta mañana en el trabajo que un compañero dijo que se va de la empresa, es un chico francés y se muda a Madrid y es como que me dio envidia. Ah, Esa sí. nostalgia de decir, jolín, qué suerte, tal. Pero claro, él nunca trabajó en España, yo sí. Entonces, es como que pienso, sí, me da envidia, pero tienes que asumir que te vas con un salario menor y un poco, bueno, que Claro. por algo me fui de allí, ¿no? Entonces, sí que me Mm. gustaría volver, pero bueno, no lo sé. A ver qué pasa. Mm. Cuando comienzas a ver resultados de tus inversiones, ¿cómo sueles manejar la ansiedad o la frustración cuando los dividendos no llegan tan rápido como Ya, esperabas? ya, eso pasa, eso pasa. A veces o sea, tengo una hoja de cálculo en Google, un Google Sheet de estos, donde apunto, pues tengo lo típico, pestaña de compras, dividendos, demás, y hay veces que apunto dividendos que entraron y es como que me quedo mirando como si por mirarle fueran a llegar más. Y me digo a mí misma, cierra el puñetero Excel, ya está, ya no puedes hacer más. Apuntaste los que entraron, pues ya está. Mm. Y es un poco eso, ¿no? Tienes tú que intentar domar a tu mente porque hay veces que dices, o ves los que van a entrar al mes siguiente y dices, es que los quiero ya. O piensas, si tuviera tantas acciones de esta empresa, me llegarían tantos dividendos. Es que es poco a poco, es ir construyendo la Claro. cartera y el pensar que cada compra que hagas son nuevos dividendos que te van a entrar. Mm. ¿Cuál es tu opinión sobre el riesgo en la inversión en dividendos? ¿Cómo sueles gestionar el riesgo en tu portafolio? Bueno, es diversificando. O sea, el riesgo existe, desde luego. Yo creo que Mm. todos hemos tenido empresas que o cancelaron o redujeron el dividendo y es pues diversificar y tratar de escoger bien y aprender de los errores. Mm. Y cuando te pasó esto de que una empresa reduce el dividendo, ¿sueles venderla? ¿Sueles recomprar o no? ¿O lo dejas? No, la verdad es que no. Yo sé que hay gente, por ejemplo, que mira, no lo mencioné, Antonio Rico, el gestor de Baelo, del fondo de Baelo, él tiene digamos, la práctica de cuando una empresa recorta dividendos se va fuera de la cartera. Yo no soy tan radical, o sea, leo un poco de por qué lo recortó, si viene por que va a hacer una inversión, si viene porque falta flujo de caja y hay que recortar de algún lado. Entonces, intento ver un poco, no tengo una práctica que hago siempre, vamos, es un poco depende del caso. Entiendo. ¿Cuál es, nada, al vivir en Irlanda, cómo manejas los impuestos relacionados con los dividendos y qué consejos podrías dar a quienes vienen en otros países, quienes viven en otros países respecto a este tema? Esto es lo que te contaba en la primera charla del dinero este que no tributa porque no toca Irlanda, o sea, los dividendos como no me los traigo aquí no tributan, y esto a veces me asusto a mí misma de la casualidad por la que me enteré de esto, porque te aseguro que esto no es algo que salga en el periódico aquí. O sea, esto es como una norma contable súper antigua de la que casi nadie habla. Y claro, si no te enteras, a mí me ha escrito gente, españoles, que llevan aquí años y ya empezaron a tributar aquí por los dividendos o por las plusvalías y me escriben diciendo que cómo pueden hacer esto del non-domicile, que es esto de no tributar por los ingresos que te vienen de fuera. Entonces no Pero, lo claro, conozco. y les digo, es que ya no puedes hacer nada, porque la historia de esto es que como tú eres extranjero, es como que si yo soy residente fiscal en Irlanda, pero yo soy extranjera, entonces mi domicilio está en otro país, está en España. Porque el domicilio, según para esta ley, es como el país al que vas a volver algún día, es como, digamos, el país de donde son tus padres, tu familia, tal. Entonces, claro, en el momento en el que tú empiezas a tributar aquí, estás reconociendo que Irlanda para ti es eso. Entonces ya no puedes echarte atrás. Y a veces, cuando la gente me escribe así, pienso, joder, qué suerte tuve de enterarme de esto, porque si me entero Ya.
años después es que me muero, porque claro, la diferencia es abismal. O sea, el dinero que nos ahorramos por esto es increíble. Entonces, ¿Cómo te enteraste? me enteré, Perdón. sí, me enteré por una web que se llama Librestado, que la verdad, no sé, algún día tendré que contratarles para una asesoría solo para agradecerles esto. Una web que se llama Librestado, que asesora a la gente que se quiere ir de España por temas fiscales a pues cómo optimizar sus impuestos y demás. Y no me acuerdo por qué, entré a ver en un blog que tienen de temas de Irlanda, no, era un artículo sobre tipos de regímenes tributarios del mundo. Y ponía non-domiciled. Este lo tiene en Irlanda, Malta, Reino Unido y no sé qué. Y digo, ¿esto qué es? Y ahí me enteré. Entonces, mi consejo, enlazo con tu pregunta, es que te informes todo lo posible de la fiscalidad del país donde vives, porque puede haber algo así que no sabes y que no se habla de ello, porque, claro, esto como a los irlandeses no les afecta, pues la mayoría ni saben que existe. Claro. Y que a lo mejor consultes con algún asesor fiscal de estos expertos en fiscalidades internacionales que te diga, oye, en este país tengo alguna manera de reducir mi carga fiscal de alguna manera. ¿Hay algún otro país que para ti sea un país así donde podrías vivir para pagar menos impuestos? Llevamos mucho tiempo mirando esto, lo que pasa que, claro, tiene que ser un balance entre buena fiscalidad y seguridad y que el país sea medianamente, bueno, deseable, ¿no? Si puedo decir así. Porque, por ejemplo, Chipre, sí, dicen que Chipre tiene muy buena fiscalidad y tal, pero hace poco hubo unas elecciones y el Partido Comunista sacó no sé si el 20% de los votos. Claro, yo no me iría a vivir a un país donde un Podemos tiene opciones de gobernar serias, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, está eso, ¿no? Luego, Portugal también tenía esta historia de que si te mudas durante los primeros 10 años no pagas impuestos, pero eso creo que lo quitaron. Entonces, también tienes que ver que esa normativa que tan guay te parece sea un poco estable, no sea algo Claro. que pueden quitar de un día para otro. Entonces, yo qué sé, países que yo creo que tienen una fiscalidad buena, estable, que no está en peligro, pues Andorra, pero es imposible. O sea, Andorra es prohibitivo. Si, a no ser que vayas a trabajar por cuenta ajena o con tu propia empresa, tienes que poner una pasta para mudarte ahí, que alucinas. Ya. Y mira que nos vendría bien porque nosotros somos de Asturias. Entonces, vivir en Andorra nos permite ir en coche a Asturias en nada, ¿no? Pero, Claro. no sé. A ver, España no está mal en el sentido de que los impuestos, por ejemplo, de los dividendos, a ver, no es algo escandaloso, es un 19 hasta el mayor rango, que creo que es un 23. Para mí el mayor riesgo de mudarme a España es los impuestos que puedan venir por el tema de las pensiones, porque a mí me preocupa que por ese tema, en vez de